vámonos con Judas, que yo pueda decir, yo le presento aquí a Judas. No, hasta ahora no conocemos a Judas. ¿Por qué cuando nosotras salimos en embarazo no pensamos, ay, mi bebé se va a llamar Judas? Dígame por qué un valiente que se levante y me diga, ¿por qué si una mujer embarazada, que sea mujer, me diga, ¿por qué usted no pensó en ponerle a su hijo Judas? ¿Por qué? Por lo que Judas hizo. Judas, el discípulo del Señor. Por eso usted no piensa de que, ay, le voy a poner a mi hijo Judas, Ender Judas. No, ¿por qué? Porque ese es un nombre que usted enseguida lo asocia ¿con qué? Traidor, hipócrita, falso. Eso es un nombre que ya enseguida ya tiene la definición. Pero usted sabe que Judas no significa traidor. ¿Usted sabía eso? Que Judas es como una abreviación de Judá, que significa alabado sea Dios. ¿Sabía usted eso? Pero resulta que nosotros ya etiquetamos a el nombre Judas. ¿Por qué? Porque hay un discípulo. Jesús escogió 12 discípulos, pero hay uno de esos discípulos que llevaba por nombre Judas. Y Judas fue un traidor. Judas fue un hombre que vendió a Jesús. Por eso es que en nuestra gama de nombres nunca va a figurar el nombre de Judas. ¿Por qué? Porque simplemente Judas es una persona que es traidor. Cuando usted hay alguien cerca de usted y le hace algo, sí, Judas, ¿verdad que sí? Nosotros enseguida lo llamamos Judas. ¿Por qué? Porque ha hecho alguna traición. Yo le he dicho a usted que el Señor a mí me habla, a veces yo me despierto y me despierto con una palabra. Yo hoy quiero hablarte de mi amigo Judas. Diga conmigo, mi amigo Judas. Diga, mi amigo Judas. ¿Cuántos tienen amigos Judas? No lo digan, no levante la mano, no haga nada. Mi amigo Judas. ¿Usted sabía que Jesús llamó a Judas amigo? El Señor en Mateo capítulo 26 versículo 50 le dijo a Judas, y Jesús dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Cuando Judas se le acercó a Jesús, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Dígame ¿usted sería capaz de llamar amigo a alguien con las características de Judas? ¿Sería capaz? Permítame decirle que usted lo ha llamado Judas. Hay gente con esas características que usted ha llamado amigo. Pero fíjese, yo aquí en esta escritura donde el Señor le dijo a Judas amigo, yo veo que ese fue el último momento donde Judas se le acercó a Jesús para entregarle. Y yo veo que la palabra aquí amigo significa compañero, camarada. En el original significa compañero, camarada. Yo veo que esta palabra amigo era como un llamado de atención, era como la última oportunidad que Jesús le estaba dando a Judas para que Judas abriera los ojos como diciendo, amigo, ¿qué te pasa? ¿Me vas a entregar? ¿Qué estás haciendo? Era como un llamado de atención que le estaba haciendo Jesús a Judas para que reaccionara. Porque fíjese que en Juan capítulo 17 Jesús hace una oración y Jesús dice, los que me diste yo los guardé, los que me diste yo los cuidé, solo se perdió el hijo de perdición. Pero sabe, Jesús hasta lo último estuvo allí abrazándolo con su amor, porque el amor de Jesús abarca hasta para los Judas. Y yo hoy quiero hablarte acerca de eso, ese amigo Judas, ¿sabe? Porque los Judas en nuestras vidas nos van a elevar a un nivel de gloria. Ay, yo sé que usted ahorita no se va a alegrar, pero ya después a lo último se va a alegrar. Usted sabe que los Judas en nuestras vidas están para elevarnos a un nivel de gloria. Porque Judas pensó que le estaba haciendo mal a Jesús.
Judas pensó que estaba enterrando a Jesús, pero ¿sabe qué fue lo que hizo? Él fue el detonante para que Jesús pasara al nivel de Cristo. Entonces en nuestras vidas van a haber muchas personas que van a tener el espíritu de Judas. Ayer fue un hombre, pero hoy es un espíritu. Hoy es un espíritu que a veces posee a la gente con las mismas características que tenía Judas. Pero ¿saben? Los Judas están en nuestras vidas para elevarnos a un nivel de gloria, para llevarnos a la victoria. ¿Sabe? Muchas veces la gente cree que nos está tirando tierra y te voy a enterrar. Pero cuando esos Judas vengan a nuestras vidas a lanzarnos tierra, usted diga: yo soy semilla. Yo soy semilla, y cuando el Judas me venga a echar tierra, usted es una semilla, y la semilla con tierra brota y da muchos frutos. Yo hoy quiero hablarte. Cuando yo me levanté y el Señor me dio esta palabra, mi amigo Judas, yo le dije a mi esposo, le dije a Sara, voy a hacer una palabra, no sabía nada de acerca de mi amigo Judas, pero algo el Señor quiere enseñarnos, porque el Señor escogió 12 discípulos, pero no fue casualidad que Judas estaba entre los discípulos de Jesús. ¿Sabe? Yo veo aquí que Jesús también estaba entre ellos, el traicionero, pero ¿sabe por qué? Porque él pensaría que hoy en día nosotros no pudiéramos hablar. Jesús lo tuvo todo bien. Jesús andaba con sus 12 discípulos que le obedecían y todo. No, él también lidió con traicioneros. Él también lidió con gente que le iban a negar. Él también traicionó. Él también estuvo cerca a la traición como la tenemos nosotros. Mire, una de las características que tiene Judas es que Judas no cree. Judas es aquel que no cree. La palabra dice en Juan capítulo 6 del 60 al 71, dice que Jesús estaba hablando con sus discípulos y les decía, estaba dando una palabra y ellos le decían: dura esta palabra, Señor. Pero sabe, el Señor le dijo: pero hay alguno de vosotros que no cree. Y luego más adelante le dice: no he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es el diablo. Imagínense usted, uno de vosotros es el diablo. Entonces ya aquí el Señor había detectado que había un gran problema entre los discípulos. Había algunos que no creían, habían algunos que no prestaban atención a las palabras que el Señor le estaba diciendo. Entonces el gran problema de Judas es que aunque andaba con el Señor, no creía en él. Aunque estaba cerca del Señor, no creía en sus palabras. Ese es el problema de los Judas, que están siempre negando. Mire, los Judas son hábiles para actuar. Judas era un hombre, hermano, que habla acerca de los 12 discípulos de Jesús. Pero ¿quién fue el único que el Señor dijo que tenía un cargo de los 12 discípulos? Judas. ¿Judas qué era? El tesorero, nada más y nada menos. ¿Usted sería capaz en su empresa de entregarle las finanzas de su empresa a alguien que usted sabe que tiene malas mañas? Ese sería el último en su lista, en usted ponerlo a cargo de las finanzas. Pero resulta que yo veo que una de las características de Judas es que son personas que son hábiles para actuar. Era el hombre de confianza, era un tesorero, era el que tenía la bolsa. Describe la palabra que era el que tenía la bolsa, donde echaban allí las ofrendas. Aquí no se ve de que Jesús vivía recogiendo ofrendas, pero sabe, sí vemos que había ahí en Lucas, dice que habían mujeres que sostenían el ministerio de Jesús, y eran mujeres pudientes, que eran las que sostenían el ministerio de Jesús. Entonces yo me imagino que todo ese dinero que se recogía siempre lo tenía Judas allí en su bolsa. Entonces quiere decir que Judas fue un hombre que hasta lo último estuvo en su papel del cristiano santo, del gran servidor, del que todo lo hago, no te preocupes, Señor. Yo me imagino que Judas, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, Judas estaba allí sirviendo a la gente, sentando a la gente. Estaba allí en el tiempo de que Jesús hacía milagros, allí estaba Judas también. En el tiempo de las enseñanzas de Jesús estaba Judas. En el
en Mateo 5, cuando Jesús enseñó de las bienaventuranzas, allí estaba Judas. Entonces Judas se puso su papel de el cristiano santo, el que no hacía absolutamente nada. Y fíjese que una de las cosas que me llama la atención es que el Señor dice: uno de ustedes me va a entregar. Y sabe, ellos comenzaron a preguntarse entre sí: ¿quién será el que le va a entregar? ¿Quién será? ¿Sabe por qué se preguntaban entre sí quién será el que iba a entregar a Jesús? Porque Judas nunca dio señal de que era el que iba a entregar a Jesús, ¿verdad? Porque si alguien está dando señal, usted dice, usted le comienza a hacer señas y es contigo. Tú eres el que está por aquí así como vendido con cara de Judas. Pero no, todos comenzaron a preguntar: ¿quién será, Señor? Juan se le recostó al Señor del pecho y Pedro le hizo señas a Juan: pregúntale quién es. Y ellos preguntaban: ¿quién es, Señor? ¿Quién es? Porque ninguno daba señales de que podía ser él el traicionero. Y sin embargo, fíjese, Judas, en Mateo capítulo 26, versículo 25 dice: Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó: Maestro, ¿hablas de mí? Jesús le contestó: tú lo has dicho. Mire, perdóneme la expresión, pero mire lo caretabla que era Judas. Él sabía que iba a traicionar a Jesús. Y sin embargo él dijo: Señor, ¿hablas de mí? Es así como, es como el cristiano que a veces le están dando palo en la iglesia y dice: gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, para que la gente, disimulando para que crean que no es conmigo. Así estaba Judas disimulando: Señor, ¿hablas de mí? El Señor ya sabía con anterioridad, porque nadie lo puede engañar. Él sabía que en Judas había un espíritu diferente, que Judas tenía el corazón pervertido. Y sin embargo él pregunta, como todos estaban preguntando: Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Judas dijo: no me puedo quedar callado, porque si no la gente se va a dar cuenta que soy yo. Y dijo: Señor, ¿hablas de mí? Y el Señor le dijo: tú lo has dicho, no yo. ¿Por qué? Porque Judas era un hombre que sabía actuar. Y fíjese, hasta lo último, cuando Judas fue a entregar a Jesús, en el versículo 26 de Mateo, dice que él le dijo a la gente que iba a entregar, con la que él hizo esa transacción para entregar a Jesús, le dijo: mira, cuando yo llegue, al que yo le dé el beso, ese es el que van a arrestar. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Judas no daba la cara. Por eso lo hizo. Le dijo: mira, cuando yo me acerque y le dé un beso, ese es. Él no lo hizo de frente y no dijo: mira, este es el que se van a llevar. No, sino que lo hizo siempre aparentando ser el mejor. Se le acercó a Jesús y le plasmó un beso. Y el Señor en ese momento le dijo: amigo. Le dijo amigo para que reaccionara. ¿Por qué? Porque Judas no quiso dar la cara hasta el último momento. Imagínense que los discípulos en ese momento se hubiesen dado cuenta que Judas era el que iba a entregar a Jesús. Si en lo que llegaron la gente a agarrar al Señor, ¿qué hizo Pedro? Desenvainó la espada y le cortó la oreja a Malco. Si Pedro hubiese sabido que hubiese sido Judas, también lo esguaza ahí en picadillo. Entonces fíjese, aquí vemos que Judas siempre, este espíritu se envuelve en la apariencia, en saber actuar. Son buenos actores. Este espíritu se envuelve en personas que siempre saben actuar. Por eso yo hoy te digo en el nombre de Jesús que tú le ores al Señor para que el Señor te dé discernimiento y tú puedas saber quiénes son los Judas que vienen a tu vida a traicionarte. Pedirle al Señor: Señor, dame discernimiento para poder detectar este espíritu, porque este espíritu que poseía Judas engañó a todos, pero no a Jesús. Porque hay mucha gente con esta característica que se van a acercar para hacernos daño. Mucha gente con esta característica que va a venir y que van a estar allí besándonos. Pero resulta que nosotros tenemos discernimiento de espíritu, amén. Tenemos el discernimiento para poder saber quiénes son los que poseen este espíritu y vienen a hacernos daño. ¿Sabe, iglesia? Usted tiene que cuidar el nivel de acceso a su vida. No todo el mundo debe tener nivel de acceso a tu vida.
Tú tienes que ver las personas que se acercan a ti, porque no todo el mundo tiene el espíritu correcto para estar cerca de ti. Porque hay mucha gente que se va a acercar a ti es para hacerte daño, para ver tus debilidades y luego meterte el dedo en la llaga. Diga, Señor, levante la mano. Diga, Señor, dame discernimiento. Dame discernimiento para detectar a los Judas. Porque Judas engañó a todos, pero Jesús estaba allí alerta. Judas estaba entre los discípulos del Señor, entre los 12, pero Judas no estaba entre los íntimos. Entre los que Jesús agarraba para las labores más fuertes, Judas no estaba entre los íntimos. Por eso tenemos que cuidar el nivel de acceso que nosotros le damos a la gente en nuestras vidas. No todo el mundo debe tener acceso a tu vida. No todo el mundo. Trátalos a todos, bésalos a todos, ámalos a todos, quiérelos a todos, pero que no todos tengan acceso a tu vida. Porque mucha gente va a venir con este espíritu a destruir. Decimos amén o decimos, Señor, ayúdame. Como dice César, amencito. Mire, Judas nos muestra que tener el corazón en la riqueza es una puerta abierta. Porque en Juan capítulo 12 vemos que Judas, dice la palabra, que Judas metía la mano en la bolsa. Judas metía la mano en la bolsa, siempre agarraba. O sea, esos pecados ocultos, esas cosas que hacemos en silencio, donde nadie nos ve y pensamos de que, bueno, tenemos la apariencia del mejor cristiano, el que mejor sirve, el que mejor adora en la iglesia. Pero esos pecados ocultos son una puerta abierta para Satanás entrar. Esos pecados que están allí, que tú crees que nadie lo sabe, pero si el Señor es el que lo sabe. Esos son una puerta de acceso. Dice la palabra en Juan 12 que Juan sustraía de la bolsa, o sea, lo tenía allí escondidito. Era el mejor servidor, era el mejor cristiano, pero resulta que tenía esa cosa allí escondida. Era malamañoso, agarraba lo que no le correspondía. Resulta que Judas nos enseña que tener pecados ocultos, hermano, es una puerta de acceso. Es una puerta de acceso que nosotros le damos al enemigo. Hay que tener mucho cuidado con esos pecados ocultos, porque Judas es el mejor ejemplo que podemos ver de que aunque andaba con Jesús, estaba cerca de Jesús, escuchaba las enseñanzas de Jesús, pero resulta que en él entró el diablo. No es tanto lo que hacemos para el Señor en lo público, es lo que hacemos para el Señor en lo privado. Eso es lo que marca más el corazón de Dios, lo que tú haces en privado. Porque Judas en privado no tenía intimidad. Judas en privado no era un hombre de oración ni de altar, porque si lo hubiese sido, Satanás no entra en ese corazón. Judas en privado sustraía de la bolsa, agarraba lo que no debía. Esos pecados ocultos, tenga por claro, y en el nombre de Jesús, que se caiga toda careta en el nombre de Jesús, que esos pecados ocultos están para darle la puerta de acceso a Satanás. Entonces, iglesia, tenemos que ver que Judas no sabe adorar. Fíjese en lo que Jesús cuenta de la mujer del alabastro, que todos conocemos esa historia, ¿sí o no? La mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús, la mujer que rompió el alabastro, la mujer que adoró al Señor de esa forma. Todos conocemos esa historia, porque en la iglesia se ha predicado infinidades de veces. Donde usted viene, en cualquier lugar, usted ha escuchado esta historia. Resulta que esto fue un acto de adoración más hermoso que nosotros podemos ver en la palabra. El acto de adoración, dice la palabra, que donde quiera que se predique la palabra, dice Mateo 26:13, les aseguro que en cualquier lugar donde se anuncie las buenas noticias de Dios, se contará esta historia de la que hizo esta mujer, y se ganará y se guardará en la memoria de ella, en donde quiera, dice Jesús. Este acto que está haciendo esta mujer, Jesús llegó a una casa, llegó a cenar, a comer, y llegó una mujer y trajo un frasco de perfume y lo partió y lo echó en los pies de Jesús. Pero ¿saben qué hizo Judas? Judas dijo: ¿pero por qué haces eso? Esto lo hubiésemos vendido y se lo damos a los pobres.
¿Por qué lo hace? ¿Sabe? Porque Judas no sabe adorar. No tiene un corazón para adorar al Señor. Mientras que esta mujer estaba derramando su alma de ingratitud al Señor, mientras que esta mujer estaba allí postrada, demostrándole el amor a Jesús, estaba el Judas criticando. ¿Cuántas veces, iglesia, nosotros estamos haciendo cosas para el Señor hermosas, que usted siente ese agradecimiento y llega esos Judas a decir, pero ¿qué estás haciendo? ¿Pero qué haces? Vete para tu casa. Tú tienes esto, tú tienes lo otro. ¿Cuántas veces nosotros estamos derramando nuestras vidas al Señor en lo que queremos que el Señor se agrade de nosotros? Y siempre llega un Judas que nos quiere quitar la adoración, que nos quiere quitar la alabanza a nuestro Dios. Esta historia que Jesús dice que quedó en la memoria de todos, donde quiera que se predique el evangelio, se va a recordar esto. Se recuerda a una María que derramó el perfume a los pies de Jesús, pero también hay un Judas que estaba criticando a María. También había un Judas que estaba allí diciendo, pero no lo haga. ¿Sabe? En otra escritura dice, en Mateo 26, 7 y 8 dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentado en la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron y diciendo, ¿para qué este desperdicio? Mire cómo Judas puede hablar de una adoración genuina. Dijo que era un desperdicio. Judas, ¿cuándo se te venció Cristo? ¿Cuándo se te venció Cristo? Porque ¿sabe lo que Judas dijo? ¡Qué desperdicio! ¿Por qué estás botando esto? Ahí yo puedo ver que en la vida de Judas Jesús se venció. Jesús se le acabó el valor. El valor no tenía valor. Porque Judas dijo, ¡qué desperdicio! ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Sabe? Porque este espíritu traicionero no quiere que adores. No quiere que te desprendas de tu yo, de ti, no quiere que lo hagas. Y Judas llegó y comenzó a hablar y a decir, qué desperdicio. ¿Sabe por qué? Porque dice la historia que este perfume, para poderlo comprar, era casi un año de trabajo para poder comprar este perfume. Y anteriormente, cuando la gente moría, se le llenaba de cosas aromáticas. Y sabe, María no lo quiso hacer con el cuerpo de Jesús ya sin vida. María lo quiso hacer en vida. María quiso demostrarle al Señor que lo amaba en vida. Señor, trabajé todo un año, pero esto no es nada para lo que tú has hecho en mi vida. Porque un corazón agradecido no se mide para darle al Señor una adoración genuina. ¿Sabes? No dejes que este espíritu entre a tu vida y se venza al Señor y sienta que lo que haces para Dios sea un desperdicio. No dejes que este espíritu entre y te posea a ti, porque anteriormente esto era un hombre, pero hoy es un espíritu que si te descuida entra a tu vida. Y no permitas que este espíritu entre para que tú pierdas el valor de lo que haces para Dios. De las cosas que tú haces para Dios. Permite que ese corazón agradecido siempre esté, que aunque sea poco lo que hagas, lo que des, lo que sirvas para el Señor, lo hagas con todo el amor del mundo. No dejes que este espíritu que entre, qué desperdicio, mientras para ti es un desperdicio, para el Señor fue el acto más hermoso de adoración habido y por haber en la historia, porque el Señor lo afirmó y lo dijo, lo puso en letras rojas, donde quiera que esté, el acto de esta mujer será recordado. ¿Sabe, iglesia? Yo quiero que lo que yo hago para el Señor sea recordado siempre en el corazón de Él. Que sea escrito con letras de oro en el corazón del Señor. Todo lo que nosotros hacemos tiene que llevar la esencia de ese espíritu, del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, Judas se le venció al Señor en su vida. Se le acabó el valor. Judas no quiso adorar y tampoco quería que nadie más adorara. Dice la palabra que Judas era un ladrón.
porque sustraía de la bolsa. Juan 12:6. Lucas 22:3 dice: y entró Satanás a Judas. Y Juan 13:2 dice: cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Porque cuando tienes estas puertas de acceso, el diablo entra. El diablo no va a entrar si tú tienes todo blindado. Cuando uno le da acceso al diablo es que él entra y hace desastre. Por eso tenemos que cerrar todas las puertas. Tenemos que cerrar todas las puertas de acceso al Satanás. Amén. Judas fue un hombre, iglesia, que vio los milagros de Jesús. Caminó con Jesús, habló con Jesús, recibió las enseñanzas de Jesús. Estuvo en los milagros de Jesús, estuvo cerca de él, pero nunca lo amó. Nunca lo amó. Porque la palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nunca lo amó. Por eso que nuestro amor al Señor cada día debe crecer. Debe crecer, apasionarnos por Él, amarlo aunque otros lo dejen de amar. Estamos viendo, hermano, la decadencia de la sociedad, la estamos viendo, donde el amor está, ya cada día el amor se está venciendo. Ya no importa el casarse, no importa, bueno, los que se pueden casar no se quieren casar. Y los que no se pueden casar están luchando para casarse. ¿Por qué? Porque estamos viendo la decadencia del amor en nuestras vidas, en la sociedad, Estamos viendo que cada día está decayendo, pero fíjese, hermano, tenemos que amar al Señor, porque el que ama al Señor guarda sus estatutos, guarda sus mandamientos. El que ama al Señor está allí cerca de Él, siempre para agradarlo. Donde hay amor, nosotros queremos agradar al ser que amamos, ¿sí o no? Donde hay amor, queremos agradar siempre al ser que amamos. El problema a veces no es la iglesia en la que estás. El problema no es el liderazgo donde está. A veces es que no tienes suficiente amor para guardar los estatutos de Dios. Debemos de procurar, hermano, de que hacer como Jesús. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se sentaba con Judas. Nosotros estamos viendo actitudes que posee a alguien con el espíritu de Judas. Sabe actuar, sabe amar, abrazar, amar disimuladamente, abrazar. Pero ahora veamos cómo se comportó Jesús. ¿Sabe? Porque ninguno de nosotros queremos ser Judas, ¿sí o no? Si yo le pregunto, ¿usted ha sido Judas alguna vez? Usted no va a levantar la mano. Usted no va a decir yo no. Usted no lo va a decir. Pero sabe, si usted no es Judas, usted es Jesús. ¿Sí o no? Diga algo. Si usted no es Judas, usted es Jesús. Porque el que no se comporta con estas características, entonces tenemos las características de Jesús. Pero de Jesús también podemos aprender. Podemos aprender de un Jesús que se sentaba en la mesa con Judas. Podemos aprender de un Jesús que amó a Judas. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros vemos que se acerca alguien con las características de Judas a nuestras vidas? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando detectamos a alguien con el espíritu de Judas en nuestras vidas? Bien lejos, no te quiero cerca, no te quiero cerca de mí. ¿Qué hacemos nosotros con las personas que tienen las características de Judas? ¿Lo amamos? ¿Lo amamos? Le decimos, amigo, comemos con él. ¿Saben? Nosotros queremos compartir la mesa con cualquiera menos con Judas. Queremos abrazar a cualquiera menos a Judas. Pero nosotros vemos aquí un Jesús lleno de amor, que aunque sabía que lo iba a despreciar, aunque sabía que no lo amaba suficiente, aunque sabía que iba a ser poseído por el diablo, también lo amó. Vemos a un Jesús que se sentaba en la mesa a comer con Judas. Vemos a un Jesús
que le brindó confianza para que no dijera el día de mañana, no tuve oportunidad, es que ya desde el principio me hicieron la cruz. Desde el principio ya me la apostaron a mi vida. No, ¿qué hizo él? Le brindó oportunidad, al único que le dio cargo fue a él. Toma, para que no digas, esto lo digo yo, no lo dice la palabra, para que no digas que no te di la oportunidad, para que no digas que no te amé, para que no digas que la tenía agarrada contra de ti. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Jesús le brindó confianza, le dio el puesto de mayor confianza, el de tesorero. Jesús comía con él. Jesús lo amó como amó a todos sus discípulos. ¿Sabe? Jesús nunca dejó de ser Jesús al lado de Judas. ¿Qué pasa a veces con nosotros? Porque nosotros podemos detectar que hay gente que tiene el espíritu de Judas. Hay gente que tiene ese espíritu que se acerca a nosotros y nosotros lo despreciamos. Nosotros lo despreciamos, lo queremos tener lejos de nuestras vidas. No actuamos como actúa Jesús. Que Jesús nunca dejó de ser él delante de un Judas. Nunca dejó que Judas le robara la paz, como a veces decimos nosotros: me robaste la paz, me robaste la tranquilidad, vete lejos de aquí, cuando estamos cerca de un Judas. Pero fíjese, los 12 discípulos nos da enseñanza de que el Señor Jesús sabía lidiar con todo tipo de carácter. Sabía lidiar con todos. A nuestras vidas va a ser inevitable que se acerque gente con el espíritu de Judas. Va a ser inevitable que se acerquen. Siempre va a haber más de un Judas en nuestras vidas que se va a atravesar en nuestras vidas. Pero sabe, nosotros tenemos que aprender de Jesús, aprender de Él, no a despreciarlo, sino a tratar de enseñarle. Fíjese, cuando Jesús estaba comiendo con los discípulos y les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y ellos comenzaron a preguntar: ¿quién será, Señor? ¿Quién será? Y el Señor les dio una señal y les dijo: el que yo le dé este bocado va a ser. Pero ¿sabe por qué los discípulos no detectaron la señal que el Señor les estaba dando? Porque ellos estaban allí preguntándote entre ellos: ¿Quién será? Y no vieron la señal. El Señor siempre nos va a abrir nuestros ojos para saber quiénes son las personas que van a venir a hacernos daño. ¿Sabe? Pero es importante que nosotros, iglesia, nosotros no perdamos el tiempo odiando a Judas. Porque a veces se acercan los Judas a nuestras vidas y usted pierde el tiempo odiándolo. Y me voy a vengar y ojalá le caiga un rayo cuando salga, y ojalá se le dañe la familia, y ojalá le pase esto y le pase lo otro. ¿Verdad que sí? No se haga el santo, porque es así. Que usted en su corazón a lo mejor no lo dice, pero le desea que lo parte un rayo cuando salga. Pero hoy yo te quiero decir que no pierdas el tiempo odiando a Judas. No vale la pena. No vale la pena odiar a Judas. No vale la pena desearle mal. No vale la pena mandarle maldición a sus vidas, porque los Judas se ahorcan solos. Los Judas consiguen su final ellos solitos. No pierdas el tiempo llenando tu corazón de odio hacia esa persona que simplemente, ¿sabe? La gente difícil llega a nuestras vidas para elevarnos a un nivel de gloria. La gente difícil llega a nuestras vidas para elevarnos a un nivel de gloria. Porque esa gente que tú dices que llegó a tu vida y que te está haciendo la vida de cuadrito, esas personas son las que el diablo también trabaja para Dios. El diablo también trabaja para el Señor. Y esas personas son puestas allí para elevarte al nivel de gloria, para que tú mueras, para que esa semilla dé fruto. Los Judas, hermanos, son también instrumentos que nos van a ayudar a desarrollar carácter. Porque la gente que nos ama y que nos abraza no desarrollan carácter. Desarrollan carácter la gente difícil.
Y es donde el Señor dice: ese es mi hijo, mira cómo se comportó. Le echaron tierra, hablaron de él, le dijeron mil cosas, hablaron pestes de él, y mira cómo se comportó mi hijo. Nunca perdió su integridad, siempre se mantuvo firme. Fíjese, esto es una característica de Jesús. Nosotros no vemos a Jesús diciendo, cuando Judas lo besó y le dijo: hipócrita, me estás entregando. ¿Verdad que no lo vemos? Lo vemos con sus palabras amando, diciendo: amigo. Así debemos hacer nosotros. Muchas veces que Dios permita que nos mordamos la lengua para no hablar maldición contra aquel que nos está echando tierra. ¿Sabe? No pierdas el tiempo odiándolo, Judas, porque la justicia de Dios es infalible, no falla. Cuando alguien se mete con los hijos de Dios, el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Cuando alguien habla contra ti diciendo cosas que no son, cuando alguien te paga con la copa de la traición, hoy yo quiero decirte que el Señor es el que va a levantar bandera de victoria en tu nombre. La justicia de Dios siempre llega. La justicia de Dios siempre llega. No pierdas el tiempo odiando a Judas, porque Judas solito fue y se sintió mal. ¿Sabe? Muchos pensarán y dirán: Judas se arrepintió, porque la palabra dice que Judas fue y se arrepintió. Pero sabe, aquí la palabra arrepentimiento no es la palabra del arrepentimiento que el Señor quiere que nosotros tengamos, que es metanoia, que es cambio de mentalidad. Aquí la palabra arrepentimiento significa metalomai, que es lamentar y pesar. O sea, el arrepentimiento que tuvo Judas fue así como que: ay, me pesa haber traicionado a Jesús. No fue esa transformación que el Señor busca, que nosotros nos arrepintamos genuinamente, sino que él fue un pesar. Por eso Judas tristemente se perdió. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento no fue genuino. ¿Sabe? Dios no va a recompensar aquel que se mete con un hijo de Dios. No lo va a recompensar. Y Judas es la mejor prueba que nosotros tenemos en la palabra de que el Señor va a dar pago a todo aquel que actúa bajo este espíritu. Así que no pierdas tiempo, iglesia. No pierdas el tiempo pensando de que cómo me voy a vengar. Guarda silencio simplemente. Guarda silencio, que el Señor es el que nos va a dar el pago. El Señor es el que va a defender a sus hijos. Mientras el otro se estaba hundiendo, que era Judas, que se estaba hundiendo, estaba mal. ¿Sabe? Lo que él se ganó, las 30 monedas que él se ganó, las lanzó en el templo. Ni siquiera obtuvo ganancia, es decir, de que se fue y se tomó un fresco por haber vendido a Jesús. No obtuvo ganancia, lo perdió todo allí. Mientras que Judas se estaba ahorcando, se estaba sintiendo mal, se estaba hundiendo en su pecado. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba siendo elevado al nivel de Cristo. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Estaba muriendo en una cruz para que hoy nosotros pudiéramos tener acceso a su presencia. ¿Sabes qué va a pasar contigo? ¿Sabe qué va a pasar contigo cuando ese Judas te quiera crucificar? Tú vas a ser elevado a un nivel de gloria, iglesia. Tú vas a ser elevado a un nivel de gloria. Cuando ese Judas quiera venir a venderte y a crucificar, tú vas a ser elevado a un nivel de gloria. Así que esto tiene que levantar nuestra esperanza. Cuando veas un Judas llegar a tu vida, alaba a Dios por ese Judas. Porque sabes, cuando tú veas que ese Judas llega, alaba a Dios y di: viene mi momento de gloria. Viene mi momento de gloria. Cuando tú veas que te comiencen a rodear los Judas, usted lo que tiene que levantar sus manos y decir: viene mi momento de gloria. Viene mi momento de elevación. ¿Por qué? Porque los Judas simplemente están para darnos ese acceso a la gloria que el Señor tiene para con nosotros. Mateo capítulo 26, versículo 24 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno es que no le fuera nacido. Fíjese lo que el Señor hablaba acerca de Judas. Ay de aquel, ¿sabe? Hoy yo te digo: ay de aquel que se meta con los hijos de Dios.
Ay de aquel que se meta contigo, que andas en integridad, que andas actuando justamente delante de Dios. Ay de aquel, pobrecito. Dice la palabra, mejor que no hubiera nacido. A nosotros nos corresponde andar como hijos de Dios, como hijos de luz. A nosotros nos corresponde andar derecho, por donde el Señor nos dijo que los Judas que se acerquen, iglesia, se van a ahorcar solos. Ellos solo van a recibir su pago. Así que, iglesia de Dios, no te mortifiques por los Judas. No te mortifiques por aquel que habló mal de ti. No te mortifiques por estar pidiéndole al Señor que te defienda. Tú andas en integridad. Tú andas rectamente. Tú andas siguiendo sus estatutos. Y verás cómo al pasar el tiempo, tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Así que de Judas también nosotros podemos aprender. De Judas nosotros también nos llevamos una enseñanza. Por eso que cuando veas estas características en alguien, amigo Judas, gracias, porque tú me vas a llevar al nivel de gloria. Amén. Aplauda al Rey de Reyes y ponte de pies.